Hablamos sobre la tensión en Venezuela y también la postura de distintos países. Hoy, durante la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos, el secretario general de la organización adelantó que va a solicitar un arresto a Nicolás Maduro por la represión a los manifestantes. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el miércoles que solicitará a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del pasado domingo. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión. La crisis en Venezuela se ha agudizado desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Maduro en las elecciones del pasado domingo, unos resultados rechazados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Bueno, también las reacciones en todo el mundo no se hicieron esperar de líderes y también jefes de Estado. Con 2 horas de retraso, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la tarde del miércoles con el objetivo de abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela. La reunión se había convocado a petición de 12 países miembros, incluidos Estados Unidos, y buscaba dar luz verde a una resolución que, entre otros puntos, instaba al gobierno de Maduro a publicar inmediatamente las actas electorales y permitir una verificación de los resultados con la presencia de observadores independientes. Sin embargo, la resolución no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada. La votación concluyó con 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Tras la votación, varios países se pronunciaron al respecto. No tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos. Y agradezco a los 17 votos en favor de la esperanza y la democracia. Y abrigo, sinceramente, que los que hoy no pudieron unirse al consenso pueden recapacitar. Todos ustedes saben que la razón está del lado del pueblo venezolano. La voluntad del pueblo venezolano, fundamento de la democracia, debe ser respetada. OEA tiene que enviar un claro mensaje. Permitan a los asilados salir. No seamos cómplices del fraude. Que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio. No mantengamos esta farsa. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el bien y el mal. Muchas gracias, señor presidente. Además, se ha dado a conocer que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, o exmandatario de México más bien, conversará hoy con los presidentes de Brasil y Colombia para abordar el caso de Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció durante la conferencia de prensa matutina este jueves que conversará con sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, sobre la crisis en Venezuela, donde los tres coinciden en pedir transparencia en el conteo de votos. Sí, es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y con el presidente Petro. Al mediodía de México, como a las
2 de la tarde. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela. Nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos, primero, que no haya violencia. Segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Y cuarto, que no haya injerencismo. Cabe resaltar que los tres mandatarios aún no reconocen la reelección del presidente Nicolás Maduro, que proclamó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y coinciden en pedir que se publiquen todas las actas y esperar para aceptar algún resultado. Bueno, lo que se ha hecho viral en las últimas 24 horas es la amenaza de Nicolás Maduro directamente a la situación en Venezuela de la tensión. El presidente Nicolás Maduro pidió cárcel para la líder opositora María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, reconocido por Estados Unidos como vencedor en las presidenciales entre una ola creciente de denuncias de fraude. Si me preguntan mi opinión, como ciudadano, te digo, esa gente tiene que estar bajo la reja, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro fue reelecto para un tercer mandato de 6 años, con el 51% de los votos frente a González Urrutia con el 44%. Por su parte, la oposición sostiene que tiene copia de 84% de las actas para demostrar un fraude. Frente a la cuestionada reelección, Maduro prometió presentar el 100% de las actas de las votaciones, al presentar un recurso frente al Tribunal Supremo de Justicia. Que las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron de este complot. Es un complot global. Seguimos hablando de este tema, pero esta vez nos vamos a enlazar en directo con el periodista de La Voz de América, Álvaro Algarra. Como siempre, Álvaro, es un gusto tenerlo en TN23. Sabemos que la situación continúa bastante tensa allá en Venezuela, tomando en cuenta también la postura de distintos organismos internacionales y también de cómo es que están hasta cierto punto presionando para que se fortalezca la democracia allá en ese país. ¿Cuáles son los últimos datos que se tienen en relación a personas fallecidas, capturadas, quienes han resultado heridas en estas protestas? Ligia, feliz tarde para ti y para toda la audiencia de TN23. Efectivamente, millones de venezolanos se mantienen a la expectativa de la solicitud del presidente Nicolás Maduro al Tribunal Supremo de Justicia de un peritaje de las elecciones realizadas el pasado domingo. La oposición asegura que ganó con un 70% de la votación contra un 30% de Maduro y asegura que tiene las actas para demostrar. Hace minutos, Ligia, se dio a conocer, esto es muy grave, a través de una carta difundida por la líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en la clandestinidad a partir de este momento. No sabemos cuáles van a ser las próximas acciones. Ella asegura que teme por su vida, que ha recibido amenazas de muerte y tuvo que tomar esa decisión. Esto es a última hora, esto es hace 20 minutos, a través de una carta difundida en un medio de comunicación norteamericano. Son 1.200 personas detenidas durante las últimas 72 horas, son 16 personas asesinadas. El presidente Maduro hace un par de horas también dijo que se acondicionó una cárcel para estas personas. Hoy tuve la oportunidad de visitar los sitios, los lugares de detención preventivos donde estaban estas personas y están siendo trasladados a cárceles comunes.
Eso es muy lamentable. Vimos a los familiares llorando, intentando entregarles comida, alimentos a estas personas que estaban protestando durante las últimas horas en Venezuela y que fueron capturadas por organismos de seguridad. Ligia, no sé si tienes alguna pregunta. La oposición o también líderes que están luchando en contra, o no, tal vez no en contra, pero por el respeto de los derechos humanos han sido señalados y también han sido en algún momento amenazados. Lo que mencionó Maduro es que él daba la cara, que se sometía a la justicia, pero realmente no hay, si bien hay dudas en cuanto a los resultados, no son tanto las actas, sino más bien las votaciones, porque sabemos que las actas son las que utilizan en este caso el CNE para certificar las elecciones, pero lo que hay duda es que realmente estas actas reflejen la voz de cada una de las personas que llegó a emitir el sufragio. Correcto, y eso es lo que pide la mayoría de la población, que se haga un reconteo con la observación internacional, incluso con integrantes de organismos electorales de la región que participen también para que se garantice la transparencia de ese proceso, de ese reconteo y que ambas partes logren un acuerdo. En la carta, María Corina Machado clamó por el cese de la represión que se ha registrado durante las últimas horas y pidió también, abogó porque se logre un acuerdo para lograr la paz del país. Eso es lo importante. ¿Y qué se ha dicho también por parte de Nicolás Maduro en cuanto a esta presión que se está teniendo, por ejemplo, con la OEA? También cómo es que distintos mandatarios como de Brasil, Colombia, México se están reuniendo para poder enviar este mensaje de igual forma en conjunto para el respeto a la democracia, porque sabemos que se han roto relaciones bilaterales con distintos países también. Sí, con 7 países de la región se han roto relaciones bilaterales, diplomáticas. También el gobierno de Brasil tomó la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, donde se encontraban varios opositores asilados desde hace meses. Es decir, este problema ya se está convirtiendo en un problema regional, un problema geopolítico y repito, lo que quiere la mayoría de las personas en el país es un reconteo de los votos para que se logre la paz. Son miles de familias que están siendo afectadas en este momento por esta situación. El tema del desabastecimiento. Vemos cómo el acceso a los alimentos se está complicando en Venezuela durante las últimas horas porque no han surtido los centros de alimentación. Vemos cómo estas semanas ha sido como la primera semana de enero, que hay muy poca afluencia de personas en las calles. Vemos gran presencia policial, organismos de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia, encapuchados, blindados, dando vueltas por todas las calles y autopistas y principales avenidas del país. Es realmente preocupante lo que está pasando en Venezuela. Otra cosa es que el presidente Nicolás Maduro aseguró que los medios internacionales, los periodistas internacionales forman parte de lo que cataloga como un golpe de Estado en ejecución, amenazó a las agencias de noticias. Es decir, es un momento muy difícil para los venezolanos y también para ejercer el periodismo como tal. Nuestra solidaridad, Álvaro, muchísimas gracias por atender siempre el llamado de TN23. Estaremos muy atentos, por supuesto, a estas medidas que se están otorgando. Ya el periodista de La Voz de América nos daba información prácticamente de último minuto en relación a posibles amenazas de muerte que está pasando la oposición. También esta solicitud que ha dado Maduro para poder enviar las actas, o más bien para poder revisar las actas del Consejo Nacional Electoral. Pero algo que se comentaba con el periodista de La Voz de América es que no son tanto las actas, sino más bien los votos, en donde está la voluntad del pueblo, en donde se puede decir si verdaderamente o no hubo una alteración a los resultados electorales. En tanto, ya hay 1.200 capturas, hay un centro carcelario que ha sido adaptado directamente para atender a todas estas personas que en algún momento están expresando su voz. Sí vemos, por supuesto, el hecho de que ha habido distintos altercados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, pero precisamente por ello, porque no han tenido una
mesa de diálogo, por ejemplo, o no han sido escuchadas sus propuestas, o más bien sus peticiones. Es una situación bastante complicada, ya se han roto relaciones bilaterales con al menos 7 países. Ya se había mencionado ayer también por parte del periodista La Voz de América que con Panamá y República Dominicana, por ejemplo, perdieron esa línea aérea de conexión directa, que eran las maneras que tenían para salir las y los venezolanos de su país. Sin embargo, pues ya se ha perdido esto, poco a poco se están quedando aislados en la región, y tal como se ha mencionado también incluso por expertos, esto ya no es tema solo de cómo se está debilitando la democracia y la falta de respeto de los derechos humanos de la población en Venezuela, sino que ya es un tema regional, puesto que afecta obviamente no solo a Sudamérica, sino llega incluso a afectarnos hasta nosotros en Centroamérica y demás, a pesar que ha habido distintas posturas, por ejemplo, en cuanto a la Organización de los Estados Americanos, en donde el secretario general de la organización indicó que iba a solicitar el arresto de Nicolás Maduro. Pues pueda que haya ciertas posturas bastante duras y demás, pero las autoridades de Venezuela, que aparentemente han sido electas, lo han considerado como algún tipo de injerencia. Es una situación bastante complicada que le estamos dando seguimiento. Bueno, y para ampliar más este tema, analizar cuál sería el futuro panorama de la situación, está con nosotros el licenciado Francisco Lemus, especialista en temas internacionales. Licenciado Lemus, cuando vemos esta situación que se parece mucho, se recordará usted cuando sucedió la muerte de Hugo Chávez y llega al poder precisamente Nicolás Maduro, y hay una situación complicada similar a esta, donde el pueblo se levanta, sale a las calles y empiezan las capturas, empiezan las detenciones, empieza la opresión, empiezan los muertos y heridos a aumentar. Sí, efectivamente, Axel, buena tarde. Estamos ante una situación crítica en Venezuela, de acuerdo con las informaciones que están llegando vía internet y todos los medios de comunicación nos hacen sobre el proceso recién pasado el día domingo, donde aún no hay certeza de quién ha sido el ganador. Por un lado nos encontramos a la oposición, que ya proclama que ellos han ganado, y la parte oficial del gobierno, que el Consejo Nacional Electoral, que ya ha determinado que con el 80% de las actas ha proclamado al presidente Maduro como nuevo presidente para un tercer periodo de gobierno. Entonces la situación es crítica y ya, como bien decía, empiezan a verse movilizaciones y otra serie de aspectos, incluyendo y lamentablemente ya fallecidos y muertos en este movimiento. Eso es lo lamentable, Axel. Ahora bien, ¿cómo se puede interpretar, licenciado Lemus, las acciones ayer en esta reunión de la Organización de Estados Americanos, esta sesión extraordinaria donde 17 países pues apoyan la intervención rápidamente para poder solucionar el problema? Varios se abstienen, dentro de ellos pues no hay ningún voto negativo, pero hay varios que conforman las amistades de Nicolás Maduro, quienes hoy se están reuniendo precisamente en una conversación con el presidente López Obrador de México. Y ahora Lula da Silva, que pues tiene una reacción diferente, ¿no? No reconoce tampoco a Nicolás Maduro como presidente, pero tampoco apoya las protestas violentas. Sí, efectivamente, estamos la actuación que la Organización de Estados Americanos ya está llevando a cabo desde ayer, evidencia que hay una preocupación a nivel latinoamericano. Acuérdense que la Organización de Estados Americanos, la OEA, es un ente político y como tal tiene competencia en esta materia, particularmente en procesos eleccionarios que en América en toda América se llevan a cabo como tal. Entonces es un ente muy propicio para este tipo de discusiones como tales. Sin embargo, hay que recordar que la OEA pues ha sido bastante criticada en distintos momentos históricos desde su creación en 1948 a la fecha. Ha pasado por distintos momentos en los cuales pues ha perdido credibilidad. Hoy día pues está reuniéndose en la sede en Washington y están discutiendo la crisis venezolana que a raíz de la elección, y sin embargo no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo porque hay diferentes posturas, desde 17 países que sí tratan de buscar una resolución en contra de Venezuela. Hay 11 abstenciones que como bien mencionó, presidentes como de México o Brasil, tienen todavía sus reservas. Entonces,
creo que esta posición de esas abstenciones en este momento es lo más recomendado, porque aún no hay certeza de los resultados como tales, pero también tenemos que decir que el sistema electoral venezolano tiene sus tiempos, ¿sí? Lo que aquí vemos, los debidos procesos, ¿verdad? Ellos tienen, si no me equivoco, un mes a partir de la elección para entregar las actas. Y creo, mi opinión, es que se está precipitando los acontecimientos como tales, ¿verdad? Y ya se habla ya se proclaman por ambas partes ganadores, pero no están todas las actas. Indudablemente que aquí estamos viendo una guerra de actas, tanto por la oposición como por el gobierno, y en este caso el ente electoral como tal, ¿verdad? Porque simple y sencillamente podemos decir, mire, este problema se resuelve presentando las actas, ¿sí? Aquí están, eso tienen. Mientras eso no se tenga, creo que estamos especulando tanto de este lado, ¿sí? De decir que Maduro ganó, como decir la oposición ganó, ¿verdad? Porque aunque ellos digan tenemos las actas, ya están subiendo a una página de internet de la oposición las actas como tales, pero eso no es algo que podamos comprobar, mucho menos aquí a la distancia. Eso se tiene que ver en el sistema electoral venezolano y la normativa que eso rige. Por supuesto que estos entes uno podría desconfiar tales como ellos, en el sentido de que pues, son parte de la estructura del gobierno, pero no obstante ello, todavía hay un marco legal que debe de esperarse o respetarse sus cumplimientos y sus fechas. Yo pienso que hay una precipitación quizá de ambos lados, ¿verdad? Porque cada uno defiende su parte, pero hay tiempos, bueno, parece que el viernes hay un plazo donde se termina, y pues también la normativa del régimen electoral de Venezuela también establece eso. Que haya desconfianza en las instituciones es otra historia, ¿verdad? Pero a mi parecer el planteamiento que está haciendo la OEA es en preocupación a la crisis, pero encontramos que los gobiernos, los estados de América están divididos. Ya tener 11 abstenciones nos están diciendo, prácticamente esperemos, está diciendo Brasil, está diciendo México, están diciendo los que se abstuvieron, porque sin duda si ya tuvieran alguna certeza, pues se pronunciarían a favor o en contra. Solo el hecho de que no hay un voto en contra nos está diciendo que en este momento no hay una cuestión como tal. Y un dato así final en esto de la OEA es que Venezuela pues ya no es un miembro de la OEA, y como tal en el ámbito del derecho internacional, cualquier resolución que pudiera tener la OEA sobre Venezuela, el principal actor pues está fuera de la jugada, ¿verdad? Solo quedará como una cuestión de moral o ética, una llamada de atención, porque ya no puede ponerle sanciones, no le puede aplicar la Carta Democrática y otras medidas que se pueden dar. Sin embargo, y quiero concluir esto, también tenemos que recordar que hace 5 años también se dio una situación similar, solo que aquí se manejó al establecer un gobierno paralelo. Me recuerdo que era de apellido Guado, ¿sí? El gobierno que se plasmó, y al final se fue diluyendo este aspecto, a tal manera que ya el domingo se realizaron esas elecciones que hoy pues ya polemizan en sentido de la situación que estamos comentando, Axel. Ahora bien, ¿qué pasa si sigue aumentando el número de muertos allá en Venezuela? La situación es más complicada, no solo ya son millones de desplazados, centenares de detenidos y que aún guardan prisión definitivamente de años anteriores, más los que ya se sumaron ahora. Hay una persecución de personas encargadas en las mesas electorales que también han sido detenidos, y ahora se habla de un grupo Wagner ruso que está apoyando a las fuerzas militares bolivarianas, que ha salido a las calles a reprimir. ¿Qué puede suceder acá? Sí, el problema de estos aspectos que usted ha comentado es que nos puede conducir a una situación de violencia, aunque ya está la violencia propiamente establecida. Las protestas es una forma de violencia que nos encontramos, pero no pasará a una violencia generalizada y una violencia donde ya la vida ya se ponga en riesgo como tal. De hecho, pues ya hay fallecidos, y que esto no vaya aumentando. Sobre estos grupos que pues, algunas agencias de noticias han informado que están llegando a Venezuela, pues también es parte, yo veo que también es que hay unos elementos del índole ideológico también, ¿verdad? Indudablemente también tenemos que decir que el gobierno de Maduro tiene una orientación ideológica hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces el debate también pasa entre estas dos posturas, pero digamos, estos grupos también tienden a
sumar más, a echar más gasolina al fuego como tales, porque si es cierto la presencia de estos grupos, sí tenemos que preocuparnos sobre todo en cómo el gobierno y las fuerzas de seguridad van a repeler o van a mantener el orden como tal, y en un momento determinado puede haber una provocación, y ahí es donde se temen estos acontecimientos de sangre, donde puede correr mucha sangre en ese sentido. Entonces ahorita es de mantenerle la calma, pero indudablemente esto como que va más subiendo el termómetro de las cuestiones mientras no se dilucida el tema de las actas. Yo creo que fácil es decirlo acá, pero sí, efectivamente, solo esto se podría contener presentando por el lado de la Comisión Electoral de Venezuela las actas correspondientes, y bueno, si la oposición tiene las actas también como pruebas, pues que las vaya presentando naturalmente, pero esto se está complicando y puede salirse de las manos la situación como tal, que ya vemos manifestaciones y que esperemos que no lleve a más muertos como tales, porque al final de una discusión sobre quién ganó, la vida no vale la pena tantas vidas que puedan perderse en estas violencias, tanto de un bando como de otro, porque también se habla de miembros de fuerzas de seguridad que han caído dentro de esto. Esto es aprovechado incluso para los grupos de crímenes organizados como tales, ¿verdad? Y también mencionó algo ahí, esto también provocará, o las consecuencias que tenemos, más migraciones, ¿verdad? Porque la gente, pues, ante una situación eso, mejor lo miramos aquí en Guatemala, ¿verdad? Las migrantes venezolanos que pasan y otros que se van quedando como tal. Es preocupante la situación que se está viviendo. Definitivamente, licenciado Francisco Lemus, gracias por esa ampliación al tema. Analizarlo desde esta perspectiva nos da otro panorama definitivamente de la situación, hacia dónde va Venezuela. Situación complicada que seguiremos dando a conocer acá en TN23 en cobertura especial.